Buenos días. Buenos días. Vamos a ir tomando asiento, por favor, para empezar a nuestra hora, que hasta este momento íbamos cumpliendo el horario perfectamente. Vamos a seguir con esta tónica, ¿de acuerdo? Bueno, pues la ponencia que tenemos a continuación, que se titula Retos legales y éticos que plantea la inteligencia artificial en el derecho a la salud. Tenemos hoy la suerte de contar con una ponente extraordinaria y lo vais a comprobar cuando la escuchéis. El tema, sí, ella dice que no porque es muy modesta, pero yo que he tenido ocasión de escucharla os puedo decir que es muy brillante. Pues bien, como sabéis, la inteligencia artificial es una potentísima herramienta que no es de futuro, ya es de presente. Yo ahora hablaba con una compañera y le decía que basta te metes en la web del empleado público o en la página web del SAS y continuamente estás viendo nuevas experiencias que se están haciendo, por ejemplo, en el Servicio Andaluz de Salud. Me consta también que en otros servicios públicos sanitarios. Se está utilizando ya es una realidad la inteligencia artificial. Plantea desafíos éticos, desafíos legales, como nuestra ponente va a tener ocasión también de exponer. Hay un problema y es la escasa regulación que ha tenido hasta ahora las nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial. Hay que remontarse ya a normativa de la Unión Europea, como también en nuestro país se ha intentado regular algo, incluso en nuestra comunidad autónoma. Desde el libro blanco, que no sé si a ustedes les suenan, de inteligencia artificial de la Comisión Europea del año 2019, el informe del Parlamento Europeo de octubre del año 2020, donde había unas recomendaciones destinadas a la Comisión sobre aspectos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial, el informe de la Comisión Europea sobre estrategias nacionales de inteligencia artificial del año 2021, y todo ello, todas estas iniciativas culminan en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de 13 de junio del 24, que como ustedes saben entró en vigor el 1 de agosto del año 2024, se aplicará en el año 2026, y aunque hay algunos aspectos, determinados aspectos, que sí se están aplicando ya desde el año 2025, y se trata, en definitiva, en este reglamento, de garantizar los derechos fundamentales de las personas con estas nuevas tecnologías. Fundamentalmente, la Unión Europea se plantea aunar la potencialidad y los valores de la inteligencia artificial para que la Unión no quede descolgada, siga siendo competitiva en esta materia, pero a la vez se puedan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En España se ha aprobado una estrategia de inteligencia artificial en el año 2024 y no sé si saben, pero en el año 2022 hay una ley que es la ley de la igualdad y de la no discriminación, que en un solo artículo, el artículo 23, yo se lo pongo de manifiesto, pues habla de los algoritmos, etcétera, de la inteligencia artificial y prohíbe la opacidad de esos mismos algoritmos. Pues bien, en la estrategia de inteligencia artificial de nuestro país se basa en tres principios fundamentales. Por un lado, facilitar la expansión de la inteligencia artificial. Por otro lado, fomentar la innovación y la ciberseguridad. Y por otro, que la inteligencia artificial sea responsable, sea transparente y además sea humanista. El objetivo que trata es de ser pionero en nuestro país en el impulso de la regulación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y en Andalucía también se ha llevado a cabo la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, donde se trata también de posicionar a la Administración andaluza a la vanguardia de las nuevas tecnologías y, en particular, de la inteligencia artificial. Yo no le voy a coger más tiempo a nuestra ponente, pero, aunque ella no quiere, yo tengo que hacer, aunque sea un brevísimo resumen de su currículum vitae, que es extraordinariamente valioso y además es
tremendo. Yo lo que sí me gustaría poner en valor que no solamente tiene experiencia desde el punto de vista de la docencia, sino también de la investigación, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, va unido, pero también en la gestión. Ella también ha tenido puestos de muchísima responsabilidad en la Universidad Pablo de Olavide, es María José Parejo Guzmán, es catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y, como digo, no solamente desarrolla su actividad profesional en el ámbito docente, sino que también lo ha desarrollado y sigue desarrollándolo en la gestión con puestos de responsabilidad, como digo, en la Universidad Pablo de Olavide, sino que también, por ejemplo, es letrada del elenco del Tribunal Metropolitano de Sevilla, actuando como asesora especialista en el turno de oficio. Es doctora por la propia UPO y es vocal titular desde el año 2021 de la Comisión para la Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda para Morir, que es compañera conmigo como vocal jurista. Y después, como digo, tiene también una gran actividad investigadora en muchos campos del derecho y además es responsable de calidad, es responsable de máster, es tutora de los trabajos fin de grado, fin de máster, etcétera, de los alumnos de su universidad y desarrolla su función docente no solamente en la Universidad Pablo de Olavide, sino en otras universidades españolas y también de fuera de nuestro país. Ha publicado muchísimo y todo muy interesante. Yo alguno he tenido la ocasión de leer y la verdad que no es ninguna, por la amistad que tengo con ella, de decir que tiene un currículum brillantísimo y que tenemos una suerte de contar hoy con ella. Por lo tanto, ya te doy la palabra, María José, no te quito más tiempo para que puedas abordar esta ponencia que, bajo mi punto de vista, es muy interesante. Pues cuando quieras. Buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización de estas cuartas jornadas del IAP y la asesoría jurídica del SAS sobre derechos sanitarios relativas a los retos de futuro de la normativa sanitaria. Gracias por haberme invitado a participar en las mismas y especialmente, como no podía ser de otra forma, muchas gracias a mi muy buena y querida amiga Matilde Vera, que me acompaña aquí y ha tenido estas palabras tan bonitas para mí, pero efectivamente son todas por la amistad que nos une. Ella es la más directa y máxima responsable de que me encuentre hoy aquí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en faena y voy a hablarles un poco en relación a los retos legales y éticos que plantea la inteligencia artificial en el derecho a la salud. Vamos a comenzar haciendo un breve acercamiento a una muy brevísima definición del derecho a la salud y su importancia. De ahí pasaremos a realizar una breve mención a cómo los avances científicos y la inteligencia artificial están impactando este ámbito del derecho a la salud, lo que nos llevará de plano a un acercamiento y estudios, siquiera muy resumido, de las novedades jurídicas más relevantes. Y finalmente, pues vamos a tratar de poner sobre la mesa una serie de conclusiones, una serie de propuestas de futuro en cuanto al tema de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho a la salud. En cuanto a la definición del derecho a la salud, pues diremos que es un derecho humano fundamental, lo hablábamos ahora en el café, Matilde y yo, con alguno de ustedes, reconocido por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que incluye el acceso a servicios médicos, condiciones de vida saludables y protección frente a enfermedades. Como decíamos, los avances científicos y la inteligencia artificial están impactando en este ámbito, en el sentido de que están cambiando la forma en que se entiende y se garantiza el derecho a la salud de varias maneras, ya que, por una parte, los avances científicos y tecnológicos están redefiniendo la manera en que se garantiza este derecho y, por otra parte, la inteligencia artificial se ha convertido en herramienta clave en esta transformación. La inteligencia artificial en el campo de la salud consiste en la aplicación de algoritmos y técnicas que tratan de imitar las facultades de la inteligencia humana, de manera que sea posible crear herramientas capaces de aprender a partir del análisis de gran cantidad de datos acumulados, de los que extraen conclusiones de manera autónoma, contribuyendo a la resolución de problemas muy complejos de salud. Sin lugar a dudas, la llegada de estos avances científicos y de la inteligencia artificial nos va a llevar a reconsiderar o a reconfigurar el marco legal y ético en el ámbito del derecho a la salud.
Vamos a comenzar con esos avances científicos que hemos mencionado y destacaremos 3 ámbitos fundamentales. Empezaremos por la existencia, tienen ustedes ahí, de una medicina personalizada y de precisión. Nos estamos refiriendo aquí a la existencia cada vez más de innovaciones tecnológicas en medicina como tratamientos personalizados, herramientas de diagnóstico avanzado o terapias innovadoras y los descubrimientos en genómica y biología molecular permiten tratamientos personalizados y adaptados a las características únicas de cada paciente. De esta forma se garantizan tratamientos más efectivos y equitativos optimizando recursos médicos. Ejemplo de esto que estamos mencionando es, por ejemplo, las terapias genéticas para corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias, así como las terapias dirigidas para el cáncer que aumentan la efectividad y reducen efectos secundarios. En segundo lugar, el uso cada vez más frecuente de tecnologías de diagnóstico avanzado. Señalar aquí que innovaciones tecnológicas como la imagenología avanzada, al uso de las máquinas de resonancias magnéticas, el PET, combinadas con algoritmos avanzados de inteligencia artificial y biomarcadores moleculares, permiten diagnósticos más precisos y tempranos en estadios iniciales, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer o como el cáncer de mama u otros tipos de cáncer. Y en tercer y último lugar, tienen ustedes ahí la actual producción de medicamentos acelerada. Mencionar aquí cómo el uso de plataformas computacionales para diseñar medicamentos está reduciendo el tiempo y el costo de los ensayos clínicos porque son medicamentos desarrollados para enfermedades raras que reduce los tiempos de investigación. Ejemplo de todo esto lo hemos tenido muy recientemente, por desgracia, con las vacunas de ARNM como las desarrolladas para la COVID-19, que se desarrollaron de una forma muy acelerada, respondiendo así rápidamente a una emergencia sanitaria global. Bien, pues estos avances permiten diagnósticos más precisos, tratamientos adaptados a perfiles genéticos individuales, seguimiento predictivo de enfermedades. Pero, sin embargo, estos desarrollos plantean desafíos jurídicos inéditos. Por ejemplo, hemos hecho referencia a la medicina personalizada y esta requiere almacenar y procesar grandes cantidades de datos sensibles de salud, lo que genera cuestiones sobre privacidad, consentimiento informado, seguridad de la información, en fin, en este contexto, el derecho debe equilibrar la innovación científica con la protección de derechos fundamentales, asegurando así que los pacientes no nos convirtamos en meros sujetos de prueba de las nuevas tecnologías. Bien, pasamos entonces a la inteligencia artificial en el derecho a la salud. Comenzar aquí señalando que destacamos el uso de la inteligencia artificial combinada, como no podría ser de otra forma, con los avances científicos relevantes a los que acabamos de hacer mención. Entre las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial relacionadas con el ámbito del derecho a la salud, nos encontramos las 3 que tienen ustedes en pantalla: la inteligencia artificial diagnóstica y predictiva, la inteligencia artificial asistencial y para gestión hospitalaria y la inteligencia artificial en farmacología y salud pública. En cuanto a la primera de ellas, la inteligencia artificial diagnóstica y predictiva, consiste en algoritmos capaces de analizar imágenes médicas, datos clínicos y genéticos para detectar patologías con una precisión creciente, y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a sistemas de inteligencia artificial que identifican lesiones malignas en imágenes radiológicas antes de que sean perceptibles por el ojo humano. Esto reduce la carga de trabajo médica y mejora el acceso a diagnósticos tempranos. Eso sí, aquí quiero hacer un pequeño inciso y una reflexión a que tales algoritmos que se transmiten con la inteligencia artificial sobre nuestra salud son subjetivos y entonces pueden elegirse cosas que puedan implicar, pues, en algunos casos, por ejemplo, una discriminación, y esto a veces puede llegar a provocar. Voy a encaminarme un poco a mi ámbito. Yo soy docente de Derecho Eclesiástico del Estado, aunque les parezca mentira. Lo que pasa es que mi
temas de investigación y de docencia son bastante variados y, como les decía, en el derecho eclesiástico del Estado nos hemos encontrado con que este uso de estos algoritmos puede llegar a provocar discriminaciones religiosas, porque nosotros, por ejemplo, somos conocedores, los que estudiamos este tema tan original del derecho eclesiástico, somos conocedores, por ejemplo, de que los judíos tienen una enfermedad que se transmite genéricamente y puede que la inteligencia artificial pues les excluya de algo de la salud, como el acceso a un tratamiento concreto, a un hospital, por eso precisamente que la inteligencia artificial transmita de ellos. Bueno, ahí lo dejo. Pasaríamos a la inteligencia artificial asistencial y para gestión hospitalaria. Estamos hablando aquí de robots y de asistentes virtuales que optimizan procesos desde la programación de cirugías hasta la monitorización de pacientes críticos y la predicción, por ejemplo, de las demandas de camas en los hospitales. Y en tercer y último lugar, como decíamos, la inteligencia artificial en farmacología y salud pública, que se refiere a algoritmos que predicen interacciones farmacológicas, identifican patrones de propagación de epidemias u optimizan la logística de suministros de medicamentos. Bien, a pesar de todos los beneficios de estas aplicaciones de la inteligencia artificial, también plantean riesgos legales importantes. Sesgos algorítmicos, errores en diagnósticos, responsabilidad civil ante daños y la necesidad de garantizar la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Llegados a este punto, no puedo evitar, y entiendo de todo punto importante, referirme, aunque sea sucintamente, a una temática que lleva impregnando mi carrera académica e investigadora desde hace unos 20 años. Ya la ha mencionado mi compañera, y es la cuestión de la eutanasia, el suicidio asistido, la prestación de ayuda para morir, en definitiva. ¿Y por qué les voy a hablar de ella? Pues porque, lógicamente, esta es una acción muy importante en el ámbito del derecho a la salud, como todos ustedes saben, y respecto de la cual la inteligencia artificial va a ir de seguro actuando. Entonces, hagamos, como decíamos, un breve y sucinto acercamiento a la inteligencia artificial y la prestación de ayuda para morir, para dejar algunas cuestiones sobre la mesa. A este respecto, empezar señalándoles que, como todos ustedes saben, en España, por fin, después de años y años de falta de regulación y de la sola existencia de un escueto párrafo en un artículo, el 143 del Código Penal Español de 1995, en que, si bien ni siquiera se nombraba la palabra eutanasia, ni suicidio asistido, ni parecía, y toda la doctrina venía consensuadamente afirmando que el legislador se estaba refiriendo a esta figura. Pues, después de años y años de solo existir eso, hemos tenido la primera Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la llamada LORE, que es la Ley 3/2021 de 24 de marzo, y esa ley, como todas las regulaciones de la eutanasia en el derecho comparado, opta por un modelo medicalizado en la prestación de la ayuda para morir, que se incluye en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, en el cual el tratamiento que genera la muerte del paciente no es controlado por nadie más que los médicos, se habla de un médico responsable y un médico consultor, y una comisión de garantía y evaluación que se constituirá en cada comunidad autónoma del territorio español y que estudiará y analizará cada caso o expediente mediante documentación e informe respecto del mismo. Esta comisión está compuesta por médicos y juristas, hombres y mujeres, personas, al fin y al cabo. Entonces, bueno, de ella, como ha dicho mi compañera, formamos parte Matilde y yo, y también ha formado parte con nosotras alguna otra compañera que veo entre el público. Bien, pues entre las primeras labores de la LORE, que exige la LORE a la profesión médica, está la valoración por el médico responsable y a posteriori la opinión del médico consultor de las condiciones del llamado contexto eutanásico. Ahí tienen ustedes en qué consiste ese contexto eutanásico. Muy brevemente, pues es una situación, el paciente tiene que encontrarse ante una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o de enfermedad grave e incurable, bla, 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 ahí tienen toda la definición. Una labor que el propio Comité de Bioética señala que es muy complicada y muy compleja debido a las circunstancias subjetivas de cada supuesto. Pues bien, la cuestión está en que poco a poco se está comprobando cómo, para ayudar a esa valoración,
la inteligencia artificial puede registrar, ordenar y establecer algoritmos en los que estén presentes las constantes biométricas u otros datos objetivos de la salud del paciente, pero también se interrelacione con otros datos subjetivos del mismo registrados en su historial médico. Y entonces nos preguntamos, ¿puede esa inteligencia artificial sustituir el criterio humano del médico y de la comisión, formada por médicos y juristas hombres, por personas, como les decía? Bien, a este respecto yo les comentaría que soy bastante escéptica a que así pudiera ser. Voy a partir de afirmarles que esa es mi opinión. No estoy del todo segura ni de acuerdo en que puedan ser utilizados éticamente estos algoritmos de que hablamos de la inteligencia artificial en el ámbito médico para determinar si una persona es susceptible o no de recibir como tratamiento la prestación de ayuda para morir. Y ya sé que ahora se está pensando y actuando únicamente en una interrelación de ellos, de los algoritmos, con los demás datos subjetivos del paciente. Pero mi miedo es que estoy segura de que al ritmo que cabalga la inteligencia artificial en un futuro no contemplado por la LORE y no muy lejano, pues estos algoritmos podrían llegar a sustituir en este ámbito tan delicado no solo a la figura del médico responsable, sino incluso a la propia persona solicitante de la prestación de ayuda para morir, imponiéndole la eutanasia por unos motivos simplemente utilitaristas. Además, incluso pronto se pueden llegar a encontrar robots que puedan realizar todo el proceso de la aplicación de la eutanasia sin control médico alguno. Por favor, fíjense qué peligroso. Entonces, bueno, yo soy de la opinión de que, por supuesto, inteligencia artificial sí, pero para determinadas cuestiones, más de organización documental, ayuda a través de la posibilidad de creación de esos algoritmos de que hablábamos antes que pueden calibrar el contexto eutanásico de los pacientes, de acopio de datos de las memorias médicas de los pacientes, pero ya está. Ya está, para este tipo de cuestiones y no para todo. En mi opinión, por tanto, la labor del médico responsable, del médico consultor y de la comisión deberá ser imprescindible, porque no puede ser sustituida por ninguna aplicación de inteligencia artificial, lo que facilita su incardinación en un sistema propio de garantías en el Estado de Derecho ante los riesgos y los sesgos que pueden generarse en una regulación más marcada por los principios utilitaristas, como decíamos. En esencia, la convergencia entre avances científicos e inteligencia artificial está llevando a un modelo de salud más preventivo, personalizado, accesible, pero, sin embargo, también exige una adaptación continua de los sistemas legales, éticos y sociales para garantizar que estos beneficios lleguen a todos de manera equitativa. Bien, pues todo lo señalado, esa llegada de esos avances científicos y de la inteligencia artificial al ámbito de la salud, nos lleva, como indicáramos al comienzo, al estudio de las novedades jurídicas más relevantes. Jurídicamente, el punto de partida deben ser los derechos fundamentales y las libertades públicas de los individuos o del conjunto de la sociedad. Y también, lógicamente, en un futuro podrían reconocerse nuevos derechos derivados del uso de la Big Data y de la inteligencia artificial. El marco jurídico europeo y global está intentando ponerse al día con estas transformaciones y vamos a destacar fundamentalmente tres áreas. En primer lugar, en el ámbito europeo, mencionar el reglamento europeo. Ya Matilde nos ha hecho un recorrido más extenso, fíjense, del que yo voy a hacer porque no quería venir aquí a aburrirles en exceso con la normativa. Entonces, intentaba hacer pero bueno, lógicamente a este reglamento no podemos obviar hacer referencia. Entonces, como les decía, mencionar el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, lo tienen ahí, el AI Act de 2024, que constituye el primer marco legal integral para la regulación de la inteligencia artificial. La Unión Europea está implementando un marco que clasifica los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que representan y la inteligencia artificial en salud se ha considerado de alto riesgo, lo que implica requisitos estrictos de seguridad, documentación y supervisión humana. Esto tiene un impacto directo en la responsabilidad profesional y hospitalaria, obligando a instituciones y desarrolladores a garantizar estándares de calidad y trazabilidad.
En segundo lugar, también en el contexto europeo, mencionar la creación y regulación del European Health Data Space de 2024 también, que establece un marco innovador para la interoperabilidad de datos sanitarios y mejora el control del paciente sobre sus datos. La regulación europea de datos de salud establece normas para el acceso, intercambio y reutilización de datos clínicos, promoviendo la investigación e innovación, pero asegurando la protección de información sensible y el consentimiento explícito de los pacientes. En relación a la privacidad y seguridad de datos, señalar que el manejo de datos médicos plantea, como acabamos de decir, riesgos de privacidad y seguridad de datos, derecho a la intimidad y confidencialidad, y que la salud digital requiere manejar datos sensibles de manera segura y ética. Destaca en este ámbito el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Las siglas son en inglés GDPR, porque se refiere al General Data Protection Regulation, y es una normativa, un reglamento europeo de 2016 que entró en vigor en España en el 2018, que tiene eficacia directa en los países miembros y que tiene el objetivo de proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea, siendo así la norma europea más importante en materia de protección de datos personales y privacidad. Como ya decimos, su desafío es proteger a los pacientes. Bien, las principales características de este Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea son las 5 que vamos a analizar sucintamente y que tienen en pantalla. En primer lugar, la protección de datos personales. Este reglamento regula cómo se recopilan, se procesan, almacenan y comparten los datos personales como nombres, direcciones, historial médico y cualquier información que pueda identificar a una persona. Nos referimos al supuesto en que te piden permiso para ponerte un aparato, imaginémonos, un marcapaso o para cualquier otra prestación médica, y te informan de los riesgos en el consentimiento informado, pero no te informan de lo que van a hacer con los datos privados tuyos personales que han obtenido. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tienen ahí el consentimiento explícito. Las empresas y organizaciones deben contener un consentimiento claro y explícito del usuario para procesar sus datos. ¿De acuerdo? En tercer lugar, los derechos del usuario. Los usuarios tenemos derechos, como todos sabemos, saben ustedes mejor que yo, derecho de acceso, porque los usuarios pueden solicitar acceso a los datos personales que están manejándose, derecho al olvido, también podemos solicitar que esos datos sean eliminados, y derecho a la portabilidad de datos, porque los usuarios tenemos derecho a trasladar los datos de un proveedor a otro. En cuarto lugar, el tema de la seguridad es otra de las principales características de este reglamento. Se requiere que las organizaciones implementen medidas de seguridad sólidas para proteger los datos contra el acceso no autorizado o la pérdida de los mismos. Y, por último, la notificación de brechas de seguridad. Si ocurre una filtración de datos, las empresas deben notificar a las autoridades, incluso en muchos casos a los afectados, dice el reglamento, en un plazo máximo de 72 horas. Bien, lo que sí hay que advertir es que el reglamento, si bien es un estándar robusto en Europa, otros países tienen normativas menos estrictas y no equivalentes, y esto genera desafíos para garantizar la protección uniforme de los datos médicos en un entorno globalizado. ¿De acuerdo? El tercer área que destaca en este marco jurídico de la inteligencia artificial es el de la jurisprudencia. Hay que señalar, tampoco he venido aquí cargada de jurisprudencia, tampoco hay todavía mucha jurisprudencia al respecto, pero sí comentábamos abajo, bueno, pues que en el ámbito jurídico ya ha habido varios abogados en ejercicio que han sido inhabilitados por utilizar inteligencia artificial de manera indiscriminada y sin comprobar lo que les está señalando la inteligencia artificial, le han llegado a decir al juez pues que en atención a la jurisprudencia dictada por el tribunal tal de tal en fecha tal, y no existir esa sentencia. No podemos fiarnos de lo que nos está diciendo la inteligencia artificial ni en ese ámbito, imagínense en el ámbito del derecho a la salud. Si hay que ser precavidos y cuidadosos. Bien, pues
Hay que señalar que los tribunales, lógicamente, sí están empezando a abordar casos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en salud. Destacan, por una parte, el debate sobre responsabilidad en diagnósticos asistidos por inteligencia artificial, es decir, responde el profesional sanitario, el hospital, el desarrollador del algoritmo, ¿quién responde? Y, por otra parte, la cuestión del consentimiento informado digital. Nosotros lo trabajamos mucho en la comisión, que está siendo objeto de análisis y reconociendo que la complejidad de los sistemas de inteligencia artificial exige una comprensión adecuada por parte del paciente para que el consentimiento sea válido. Si el paciente no entiende y no conoce, ¿cómo va a prestar un consentimiento válido? ¿De acuerdo? Bien, pues en cuanto a la responsabilidad, que es lo que mayores dificultades muestra, en cuanto a esa responsabilidad en decisiones automatizadas, lo que se plantea es que si una inteligencia artificial falla en un diagnóstico, entonces, ¿quién es responsable? Es decir, la responsabilidad legal en casos de fallos de diagnósticos por inteligencia artificial. Es una cuestión muy compleja y que todavía está en evolución y esas cuestiones legales al respecto están todavía en desarrollo. Vamos a desglosar los aspectos claves de esta cuestión, los tienen ahí, los actores involucrados, los tipos de responsabilidad, los desafíos legales y éticos y las posibles soluciones. En cuanto a los actores involucrados, nos referimos a que cuando ocurre un error en un diagnóstico asistido por inteligencia artificial, varios actores pueden estar implicados. Está el desarrollador del software, responsable de diseñar, programar y probar el sistema. Está el proveedor de los datos utilizados para entrenar la inteligencia artificial puede haber tenido sesgos o errores en la persona que los provee. La institución de salud, responsable de elegir y utilizar la tecnología en sus operaciones. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, el profesional médico. Aunque la inteligencia artificial provee recomendaciones, en la mayoría de los casos el médico toma la decisión final, o al menos, en mi opinión, así debería ser, aunque hay quien lo duda, por eso les digo en mi opinión. Pasamos a los tipos de responsabilidad. Si hemos visto qué actores pueden estar involucrados, ¿qué tipos de responsabilidad pueden existir? Yo me he limitado a hablarles de las tres más importantes. Hay quienes hablan de otros tipos de responsabilidades que yo no contemplo. La responsabilidad del desarrollador, si el fallo es causado por un defecto en el diseño del software, como un error de programación o sesgos en el algoritmo, el desarrollador podría ser responsable. Por ejemplo, un algoritmo mal entrenado que diagnostica erróneamente el cáncer en una imagen médica, que por desgracia lo tenemos ahora todos están en la mente. En segundo lugar, la responsabilidad de la institución. Si el sistema fue mal implementado, configurado o se utilizó de forma indebida, la responsabilidad podría recaer en el hospital o en la clínica en la que el paciente esté siendo tratado. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial fuera de los límites para los que fue aprobada. Y por último, la más importante, en mi opinión, que es la responsabilidad compartida. En casos en los que la inteligencia artificial asiste pero no reemplaza al médico, la responsabilidad puede compartirse entre el profesional y la tecnología. ¿De acuerdo? Bien, pasamos entonces al tercero de los aspectos clave que hemos mencionado en el análisis de la responsabilidad legal en casos de fallo en un diagnóstico por inteligencia artificial, que son una serie de desafíos legales y éticos que yo me he permitido agruparlos en 4 fundamentales. En primer lugar, el desafío de definir la culpabilidad. Las decisiones de una inteligencia artificial suelen ser resultado de procesos opacos. Se habla y se ha hablado mucho de la black box algorithms, que dificulta identificar la causa exacta del error que se ha provocado. En segundo lugar, el desafío de que nos encontramos ante una ausencia de legislación específica. En la inmensa mayoría de los países, las leyes aún no contemplan explícitamente la responsabilidad por errores del sistema de inteligencia artificial en el ámbito médico. Este es un desafío importantísimo. En tercer lugar, el de la autonomía del médico. Si el médico ignoró una recomendación de la inteligencia artificial o, por el contrario, confió ciegamente en ella,
Esto también puede influir, lógicamente, en la atribución de culpa. Y, por último, la autonomía del paciente. Aquí estamos estudiando la objeción de conciencia del sanitario frente a que el paciente diga que no al uso de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bien, pasaríamos entonces al cuarto y último aspecto clave, que sería el de las posibles soluciones. Algunas de las cuales, las más interesantes e importantes, podrían ser, a mi criterio, las que vamos a enumerar ahora. La existencia de regulaciones claras, consideramos que hay que crear marcos legales que definan la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial médica. En segundo lugar, la creación de seguros específicos, es decir, establecer seguros para cubrir riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en la medicina. Y, por último, que pueda existir un llamado registro de decisiones, yo lo he llamado así, es decir, implementar sistemas que documenten cómo se llegó a una decisión médica, incluyendo los aportes que haya hecho la inteligencia artificial, para facilitar así la trazabilidad en caso de errores. En conclusión, tienen ustedes ahí, la cuestión es, si falla una inteligencia artificial en un diagnóstico, ¿de quién es la responsabilidad? De momento, lo que podríamos afirmar es que la responsabilidad dependerá de las circunstancias específicas, como el tipo de error, el rol del profesional y el marco legal vigente. Sin embargo, es crucial que las regulaciones evolucionen para abordar estos casos de manera justa y efectiva. Todo lo analizado y todo lo señalado nos lleva a que la regulación no solo debería buscar fomentar la innovación, sino también garantizar equidad, seguridad, protección de derechos fundamentales en un contexto altamente tecnológico, ¿de acuerdo? Pues bien, pasamos así a la parte ya pues de conclusiones, propuestas de futuro cercano, es decir, a cómo afrontar estos retos legales, éticos, que hemos visto que plantea la inteligencia artificial en el ámbito del derecho a la salud. A modo de conclusión, vamos a enumerar tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, que indudablemente los avances científicos y la inteligencia artificial están revolucionando y transformando el acceso al derecho a la salud, presentando grandes oportunidades, a la vez que grandes desafíos jurídicos sin precedentes en este ámbito. De otra parte, es fundamental garantizar que estas innovaciones sean éticas y accesibles para todos. En el ámbito de la salud global, la inteligencia artificial debe utilizarse como herramienta para universalizar el acceso a servicios médicos de calidad. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una valiosa herramienta de trabajo en numerosas actividades humanas y, en particular, en el sector de la salud, tanto en la asistencia clínica como en la investigación biomédica, por lo que será necesario plantearse las oportunidades y los riesgos que la tecnología implica. En este sentido, es importante tomar en serio los desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial y no verlos como meros obstáculos a la innovación, sino como algo que puede estimular y guiar el desarrollo de aplicaciones que fomenten objetivos y valores comunes. La inteligencia artificial puede mejorar la calidad asistencial, pero solo si se integra con gobernanza jurídica fuerte, con supervisión humana real, por favor, importantísima, y una ética operativa. Y esta ética operativa que funciona, porque no hablamos de declaraciones de principios, sino de ética que se implementa y que es exigible jurídicamente, es sui generis de este ámbito. En tercer lugar, señalaría que el derecho tiene un papel central en asegurar que estas tecnologías se implementen de manera responsable, ética y segura, es decir, seguir avanzando en la seguridad y en la protección de los datos, protegiendo el derecho a la salud y los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles serían algunas propuestas de futuro con las que querría, para terminar, hacer una síntesis de todo lo que he venido señalándoles en esta mañana? En primer lugar, la inteligencia artificial va a transformar el sector de la salud en muchos aspectos. Y aunque existe cierta percepción por parte de los profesionales sanitarios o de algunos profesionales sanitarios de que la incorporación en el futuro de la inteligencia artificial en la práctica médica podría llegar a sustituirles, nuestra idea
y mi propuesta es que el personal sanitario va a seguir teniendo o debe seguir teniendo un rol central en todo el proceso. La inteligencia artificial será o debe ser un complemento en la toma de decisiones y en el apoyo al clínico para eliminar simplemente quizás pues el trabajo más repetitivo, que se pueda automatizar, de manera que la transformación más significativa a corto, medio plazo vaya en la línea de liberar a los clínicos de carga de trabajo monótona y automatizable, dejándoles tiempo para dedicar a la verdadera asistencia, a la monitorización y el control de los resultados en salud para lograr una atención más eficiente y más segura para el paciente, así como una mayor humanización de la asistencia sanitaria. En segundo lugar, entiendo que es imprescindible colaborar en el desarrollo de políticas públicas y regulaciones que promuevan un uso responsable de la inteligencia artificial en la salud. Habría que introducir una normativa con guías de desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial, de manera que quede explicitado cómo deben construirse para evitar sesgos o fallos del sistema. Es decir, elaborar documentos oficiales que de manera clara y práctica proyecten el marco legal a la realidad más concreta a través de guías de actuación, documentos de resolución de dudas frecuentes, protocolos, modelos estandarizados de homologación, validación y asunción de responsabilidades concretas, etcétera. De otra parte, opinamos y proponemos que sin duda hay que seguir avanzando en la seguridad y en la protección de los datos. Realizar estudios de impacto del uso de los datos personales para tratar que sea mínimo e implementar medidas que aseguren que se cumpla lo estipulado en la normativa sobre protección de datos. Por otro lado, plantear que existe la necesidad de elaborar códigos de conducta internacionales que amparen las bases de datos de manera que se facilite el compartir y acceder a la información que alimente este tipo de herramientas de la inteligencia artificial. Añadir también una propuesta de gobernanza ética y multidisciplinar. La inteligencia artificial en salud requiere la colaboración entre juristas, médicos, ingenieros y bioeticistas, todos ellos para desarrollar políticas que equilibren innovación y derechos fundamentales. Y junto a todo esto, señalar la necesidad de una regulación flexible y adaptable, porque el ritmo de innovación científica exige marcos jurídicos que puedan actualizarse rápidamente, evitando así lagunas legales y respondiendo a riesgos emergentes. Y por último, y para terminar, ya les prometo que con esto les dejo tranquilo, y para no ser demasiado exigente, aunque creo que no me he quedado corta en exigencia, proponer una indudable exigencia de existencia, de transparencia y responsabilidad. En mi opinión, garantizar la trazabilidad de las decisiones algorítmicas y la rendición de cuentas frente a pacientes y autoridades es esencial para mantener la confianza de la sociedad, la confianza de los pacientes. Y bueno, nada más. Con esto yo concluyo lo que tenía planteado contarles y bueno, no sé si me parece que había que tener un turno para preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente se abre el turno de preguntas para que lleguemos al debate sobre lo que ha estado exponiendo María José. ¿De acuerdo? ¿No hay alguna pregunta por ahí? Bueno, más que pregunta, exacto. A mí me gusta más decir debate. Debate. Porque yo no ¿Algún debate? No. Casi nada, y más en este ámbito. Y además he intentado ser provocadora para intentar suscitar algún debate. Entonces, ¿Algún tipo de reflexión o alguna cuestión que alguien... ¿Están ustedes de acuerdo con todo lo que he dicho? Con todo lo que ha dicho. Bueno, ahí hay una pregunta. Ahí. Gracias. Mi reflexión sería un poco en relación a lo que es la ética de la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial no dejan de ser modelos que se les carga a lo que es un programa, se basa en una serie de algoritmos y va aprendiendo. Realmente esos modelos pueden ser de muchos tipos. Usted mismo lo ha dicho, ¿no? Lo hay para predicción de cáncer a través de imagen digital. También podría haber modelos de ética.
Con lo cual podría llegar un momento en que, regulado por personas, lógicamente, porque al final son las que cargan los programas, la información, hacia dónde debe de ir ese algoritmo, podríamos eliminar a lo que es el ser humano, por ejemplo, de ciertos componentes éticos, porque podría haber otra inteligencia artificial por encima, a otro nivel, un poco pues regulando todo eso, ¿no? Porque claro, ahora mismo estamos en un periodo bastante incipiente, que esto dentro de 5 años habrá cambiado todo. Todo lo que estamos hablando probablemente se quede obsoleto. No sé lo que usted piensa. Pero ahora está en rojo. El rojo es... A mí el rojo siempre es no pasar, no funciona, no existe. Bueno, efectivamente, como bien dice, una conferencia que yo imparto antes de verano en Ciudad de México cambia radicalmente a día de hoy. Y entonces, lo más importante es que la inteligencia artificial no coma al ser humano. Efectivamente, yo al final le he estado dando vueltas a lo mismo para decir, sobre todo además en el ámbito del derecho a la salud, que la inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano. ¿Y dónde está o cuál es el motivo fundamental por el que no puede sustituirnos? Precisamente la ética. Porque el ser humano debe tener ética, o en principio es una presunción iuris tantum, porque admite prueba en contrario, pero en principio todo ser humano tenemos una ética. Pero las máquinas no tienen esa ética. Entonces, efectivamente, es la parte más delicada y más peligrosa de la inteligencia artificial. Por eso yo, en todo momento, he señalado que no puede sustituir al ser humano. Me acerqué al tema de la prestación de ayuda para morir precisamente por eso, porque si sustituye al ser humano, al médico responsable o al médico consultor o a nuestra comisión, una máquina para decidir cuándo se puede realizar una prestación de ayuda para morir o no, a un ser humano, ya con esto apaga y vámonos. Ya se han roto todos los esquemas, o por lo menos para mí se han roto todos los esquemas. Entonces, efectivamente, la ética es el punto álgido y el punto fundamental que no puede perderse de vista cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Es el motivo por el que no puede sustituir al ser humano. No sé si es por donde iba el planteamiento o la reflexión. ¿Alguna intervención? Ahí, Amparo. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena, muy interesante de verdad la intervención. Me he quedado con el dato de que las máquinas no pueden sustituir a las personas en esto de la ciencia, pero también ha dicho usted que sería muy bueno que la IA ayude, como parece que está, a evitar tareas repetitivas para nuestro personal clínico, que nos facilitará poder dedicar más tiempo a aquello que no es repetitivo. Pero ¿cómo encontrar, si tiene alguna idea, cómo encontrar el límite entre lo que es repetitivo y nos puede ayudar a través de grupos de expertos como en esto de la ayuda para morir? Porque eso regularlo o darle legitimidad escrita es un poco según lo que cada grupo de sociedad científica estime hasta dónde puede llegar la IA o hasta no. No sé si nos puede dar alguna pincelada sobre esto. Bueno, en realidad es lo que comentaba hace un momento. Yo no tengo una respuesta, pero no la tengo yo y no la tiene nadie. ¿Dónde está? Es una delgada línea roja en que nadie vamos a saber al ritmo tan acelerado que cabalga la inteligencia artificial. Por eso proponía una regulación muy dinámica y que pueda modularse tan rápido como avanza la inteligencia artificial, porque podremos establecer grupos de trabajo, efectivamente, que estipulen pues hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en esas cuestiones que decíamos, ¿no? En clasificación de documentación, en algunas cuestiones que los algoritmos pueden funcionar perfectamente y no, sobre todo para mí es que no afecten a la vida de las personas, ¿no? Porque el derecho a la salud implica muchas cuestiones y algunas afectan más directamente que otras a la vida final del paciente. Efectivamente, esto es como, yo les decía el otro día, tenemos un proyecto de innovación docente que nos han concedido en la universidad en relación a la inteligencia artificial aplicada a la universidad. Y el otro día le decíamos a nuestros estudiantes, son de cuarto de Derecho, ya de último curso, y les decíamos, bueno, es que tienen ustedes que confirmar todo lo que la inteligencia artificial les ha dicho, y entonces les dijo de pronto, mi maestro les dijo, dice, aunque bueno, un error aquí no tiene ninguna importancia.
Claro, era para impactarles, se quedaron impactados. Y a lo que él se refería, y a renglón seguido les sacó de la duda, era a que no es tan perjudicial o tan importante un error de la inteligencia artificial o del humano que ejecuta lo que le ha dicho la inteligencia artificial en la universidad, cuanto, por ejemplo, en el derecho a la salud. Porque es que vosotros jugáis con vidas humanas. Nosotros jugamos con que mis alumnos se sepan mejor un artículo u otro de la normativa tal, de la legislación tal, o que sepan que esta jurisprudencia no la hay, o que se sepan mejor. Y además, como no les exijo nada de eso, yo les exijo que sepan manejarlo, no que se la aprendan, me da exactamente igual, entonces si me equivoco un día. Lo que quiero decir es que no es igual de importante los errores a los que puede llevar la inteligencia artificial en un ámbito como en otro. Entonces, en este ámbito, pues, de hecho, el reglamento lo ha considerado de alto riesgo. Claro, es que es de sentido común. Si no lo hacía así, menudo pifostio. Esto es evidente que era de alto riesgo. Entonces, ¿por qué ahí la legislación tiene que ser diferente a otros ámbitos? Pues porque tiene que ser muy dinámica. Lo que hoy a lo mejor, pues eso, la inteligencia artificial podemos determinar que sí puede regular o que sí puede trabajar y hacer ese trabajo, a lo mejor dentro de unos años nos damos cuenta que era un error y que no debería hacerlo. Entonces tenemos que tener capacidad de reacción rápida para modificar y cambiar esos esquemas que una legislación de un día para otro no nos parezca la más correcta. Pero, ¿qué propuestas? Bueno, cuestiones en las que el derecho a la vida del paciente no esté directamente implicado. Por ejemplo, a mí me da pavor pensar que llegue a afectarnos a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia. Porque ya les digo, es que puede ser tan peligroso como que una máquina decida, además por motivos quizás utilitaristas. Entonces, todo el celo con el que nosotros estamos trabajando y con el que hemos trabajado durante estos años, que llevamos 4 años funcionando, para ser lo más garantistas posible, para que solo se autorice la prestación de ayuda para morir en casos en los que de verdad el paciente cumpla el contexto eutanásico y en los que, pues, una máquina, yo no estoy segura de que lo pueda hacer, y voy a ser un poco falta de humildad, pero que lo pueda hacer igual que nosotros. Que la comisión. Una cuestión, María José. ¿Tú crees que el reglamento europeo que regula la inteligencia artificial va a dar respuesta a todas estas cuestiones? ¿Le ves a lo mejor como algo positivo el que se intente homogeneizar todas las legislaciones de los distintos estados de la Unión Europea, por lo menos para tratar que la respuesta sea lo más unívoca posible dentro de lo que cabe? Pero ¿tú le ves que tiene todas esas garantías que estás diciendo y que estás poniendo aquí de manifiesto hoy? No, en absoluto. En absoluto. Para mí el reglamento no da respuesta a gran cantidad de cuestiones y además no creo que vaya a ser capaz de homogeneizar, como tú decías, todos los Estados miembros y que todos vayan en esa misma línea. Y mira que yo, entre mis propuestas de futuro, pues efectivamente abogo porque hay que homogeneizar, pero como decíamos, hay cuestiones que en nuestro país están como muy, parece que vamos por muy buen camino y están ya muy claras, pero hay otros en los que ni flores, es que ni lo huelen. Y además es hasta preocupante, pensemos en Alemania, es hasta preocupante por dónde van algunos derroteros en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, el reglamento, por más vueltas que le doy, yo no lo veo en absoluto que vaya a dar respuesta. El primer paso, ¿no?, para tratar de dar una respuesta a nivel, por lo menos de la Unión Europea, que sea lo más homogénea dentro de lo que cabe, pero que duda cabe, va también bajo mi punto de vista, una reflexión personal. Es muy complicado. Es muy difícil. Además, tenemos que contar, que también lo ha puesto de manifiesto María José, unos sistemas de información que sean interoperables, que ahora mismo no existen. No existe, es uno de los retos, uno de los objetivos que tiene el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, pero que de momento no existe y una cosa sin la otra no puede funcionar. Y ya si hablamos del Reglamento de Protección de Datos, pues entonces nos llevaríamos aquí hasta mañana. Entonces es complicado, es una situación difícil y además da miedo desde el punto de vista de la ética, incluso más que desde el derecho, si me apura. Entonces es un paso adelante. O
sea, tampoco vamos a... Es como cuando nos enfrentamos por primera vez a la ley de la LORE, pues había cosas que no nos gustaban, bueno, las sigue habiendo, hay cosas con las que no, pero indudablemente, que duda cabe que es un primer paso y bueno, y el camino se hace al andar. Entonces, yo no estoy aquí ni voy a los sitios a hablar de este tema para ponerlo todo negativo ni para decir que nada me parece bien y que yo ahora vendría aquí con una varita mágica y yo haría la regulación que sería la panacea, en absoluto. Pero, en mi humilde opinión, no. ¿Por ahí? Bueno, me ha gustado mucho la maratoniana exposición porque es verdad que no hay tiempo y nos teníamos que parar en montones de puntos, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, preocupadísima por lo que hay, por las posibilidades que hay, pero sobre todo me preocupa más depositar en la ética todo absolutamente, que lo es. Porque si la ética lo que busca es el mayor beneficio del paciente, no hacer daño al paciente, que sea una decisión justa y la autonomía del paciente. Si esos son los principios de una bioética, yo veo agujeros por todas partes, porque todos firmamos consentimiento informado, pero ¿cómo firmamos hoy en día el consentimiento informado? ¿Cómo lo firma todo el mundo? Firme usted aquí que le doy la hora, vaya a tal sitio. O sea, la falta de comunicación con el paciente es imprescindible, pero ya desde las propias instituciones. En la protección de datos, más o menos de lo mismo. Firme usted aquí, y entonces, pero eso para todo, hasta para un contrato de la luz, un contrato de la casilla, las aplicaciones informáticas a veces no nos dejan avanzar cuando no queremos que ese dato se utilice. Y hoy en día ya se está manejando la inteligencia artificial a método de uso cotidiano con datos que nadie ha cruzado, que nadie ha dicho, le ha preguntado a nadie. A mí el valor del dato, el precio del dato sanitario me preocupa a nivel mundial, pero vamos, ya estoy hablando de mundial. Ese valor del dato sanitario con un DIRAIA a disposición de todos los DIRAIA del mundo, eso nos genera una indefensión crónica. O sea, el ciudadano no tiene ningún derecho a esa defensión. Y eso me lleva también al sistema universal sanitario que tenemos, que con una medicina personalizada nos aleja. Nos aleja porque alguien va a decir que con ese algoritmo, alguien no, la máquina va a decir que con ese algoritmo, pues ciertas personas no tienen acceso a ese tratamiento. Y el precio de esos tratamientos nos va a llevar a un sitio en el que va a haber dos clases sociales. Y eso me lleva a la justicia del principio de la bioética. Se va a generar una brecha. Hay que incorporar a estos sistemas de regulación de algo que viene y ni sabemos dónde vamos a llegar, la opinión del paciente, porque el paciente ya nos sentimos indefensos y los profesionales sanitarios también nos sentimos indefensos en toma de decisiones de muchas cosas. Si encima viene una máquina y dice 3 minutos, pues esto es... Revisar eso va a ser una competencia de los profesionales que también hay que regular y que también hay que fomentar, porque interpretar el error de esa máquina tiene un conocimiento profesional y una habilidad en esas competencias, ¿no? Pero tragarse lo que dice la máquina, porque no hay capacidad de corrección, porque esto es una máquina, creo que no debemos entrar en esa vorágine, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con esos miedos. Yo soy recelosa. Es que a mí también me plantea mucho respeto y mucho miedo y mucha indefensión. Es que hay que tener muchísimo cuidado con todo eso, efectivamente. Lo que sí, de la última parte, yo me quedo con que el profesional sanitario no puede dejarse guiar por la máquina. Tiene que poner en jaque todo lo que le diga esa máquina o esa inteligencia artificial y comprobar, porque sois los mejores formados del mundo. O sea, no dudéis de vuestra formación e intentéis o por aligerar o por pues hacer caso a lo que os diga cualquier máquina y a cualquier diagnóstico o a cualquier... eso sí que sería un error, porque al final hablamos entonces efectivamente de una responsabilidad compartida. Y entonces es mejor no hacerle caso que luego, bueno. Bueno, yo quisiera hacer una matización. Sí me parece que, bueno, lo que es la inteligencia artificial, tú lo has dicho, tiene que ser colaborativa. Ahí tiene que ser colaborativa, hay que aprovechar el potencial que tiene la herramienta.
Entonces yo creo que yo soy partidaria de aprovecharlo siempre con mesura, con todos los límites, todas las limitaciones, tú misma lo has dicho, y tampoco hay que tener especial. Lo que hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces se puede utilizar toda la potencialidad que tiene la herramienta, pero siempre con todos los controles, las garantías, etcétera. Y, hombre, por otro lado, sí, derechos hay, quiero decir, tampoco a lo que estabas diciendo, ¿no? Derechos hay, claro que sí. Protección de datos, tanto derechos antiguamente llamados ARCO, hoy son mucho más amplios que los derechos ARCO. También en inteligencia artificial, lo único es que hay que, esas garantías, robustecerlas, hay que vigilarlas, hay que evaluarlas, por supuestísimo que sí, pero bueno, que no tenemos esa indefensión, también quiero dejarlo claro, ¿vale? Gracias. Sí, habida cuenta que ya es la hora que es y por polemizar. El problema, bajo mi punto de vista, de la ética en estos ámbitos es que el mayor biocida es la persona. El hombre es el mayor biocida que ha conocido el planeta Tierra, el hombre como género. Y el hombre, y dentro del hombre como género, el hombre. Y dentro de las mayores amenazas contra la vida que se han manifestado en este planeta, precisamente es la persona humana cuando alega razones éticas. Las mayores matanzas se han producido en nombre de la ética. Al final yo creo que esto es una cuestión de simple supervivencia. La creación de una inteligencia artificial generativa desplaza al género humano, con o sin ética. Yo en muchas ocasiones digo, bueno, estaría más dispuesto a que me juzgase una máquina, que me juzgasen determinadas personas cuya orientación ideológica contraria a mí estaba preconfigurada en el momento antes de la instrucción. Y digo, bueno, pues por lo menos con la inteligencia artificial lo mismo tengo una posibilidad. Según qué tipo de tribunal, no tengo posibilidad ninguna, por más que presente pruebas. Al final yo creo que es una cuestión de supervivencia. Si la raza humana está dispuesta a que haya una inteligencia generativa que toma decisiones por sí o no. Pero en nombre de la ética se han hecho también muchísimas barbaridades, desgraciadamente, por polemizar. Sí, conmigo no va a polemizar porque es que estoy de acuerdo. La ética reflexión puede ser peligrosa, claro, porque es la ética de cada uno, efectivamente, pero bueno, en el ámbito del derecho a la salud hay un código de bioética que se supone que los sanitarios cumplen y que tiene unas pautas claras. Yo, tengo un médico en casa, mi marido es médico, entonces, bueno, creo que tenemos que tener fe en el hombre, sino en el hombre en general. Aunque evidentemente ha habido momentos en la historia que no han estado a la altura. Bueno, ¿hay alguna intervención más que quiera? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Si no, pues sin más, pasamos a la clausura dándole las gracias a María José por su magnífica ponencia y porque ha resuelto, no, yo para mí sí la ha resuelto. No, yo. Tú no te vayas, te quedas aquí conmigo. Vamos a clausurar. Como ustedes saben, estaba previsto en el programa que clausurara la entonces viceconsejera de Salud y Consumo. Bueno, pues la realidad manda. Estamos en el derecho sanitario, dinámico y demás, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente pues no ha podido, no está aquí, claro. Clausuro yo la jornada, ¿de acuerdo? Entonces, buenas tardes otra vez a todos. Para mí es un honor, la verdad, es un honor poder compartir con todos ustedes el desarrollo de estas cuartas jornadas de Derecho Sanitario. Yo creo que en esta jornada se ha tenido ocasión de abordar todos estos retos de la normativa sanitaria, tanto desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, que lo hemos visto ahora con la inteligencia artificial, como los avances en la contratación pública sanitaria y también en las novedades en normativa en materia de personal, y se han puesto de manifiesto las diferentes mesas en la ponencia, etcétera. Se ha abordado las herramientas que facilitan el mundo del derecho de la contratación pública para contribuir
a la mayor planificación, a la integración de los criterios de valor y el impulso de modelos más innovadores y sostenibles. Hemos visto algunos ejemplos en nuestro Servicio Andaluz de Salud, que a mí especialmente me han encantado y así se lo he trasladado, porque son acciones que muestran cómo se mejora la ejecución y la calidad de los servicios a través de una contratación pública estratégica, pero lo que mejor de todo, y así se lo he trasladado, más humana, mucho más humana. Eso lo tenemos que poner en valor también. Se han abordado las novedades en materias de personal, exponiendo del eje Ferenda, los cambios y las modificaciones en normativa estatutaria, algunos pronunciamientos de algún tribunal de justicia y alguna nueva herramienta de gestión. Por último, se ha expuesto cómo el mundo de las nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial en salud, contribuyen a facilitar la asistencia sanitaria, siempre dentro de los límites de nuestro ordenamiento jurídico, sin que la superespecialización y la tecnificación sanitaria impidan alcanzar este objetivo y observando siempre los principios éticos. Todo ello ha puesto de manifiesto pues, la necesidad de contar con la presencia del derecho sanitario, de lo que son sus principios vitales y sus valores para hacer factible tal aspiración. Una necesaria alianza entre el mundo sanitario y el mundo jurídico para proporcionar una atención sanitaria excelente a toda la población. Por lo menos ese es nuestro objetivo. Por tanto, yo creo, bajo mi punto de vista, que el objetivo de esta jornada ha sido ampliamente cumplido. La calidad de todas las exposiciones que se han desarrollado hoy aquí, el interés que han suscitado las mismas y lo más importante, los debates que se han tenido, pues yo creo, bajo mi punto de vista, que se han cubierto las expectativas. Así que solo me queda agradecerle a todos su paciencia, su interés, por supuesto a todos los profesionales que han intervenido en las mesas y en la ponencia y a todos ustedes su presencia hoy aquí. Muchísimas gracias y queda clausurada la jornada.